Iniciamos de una vez entonces y directamente con nuestra agenda académica, con nuestra primera plenaria, cuyo tema es Perspectiva Económica 2020 y sus impactos en la dinámica del crédito y la calidad de cartera. Para ello, invitamos a Camilo Herrera, presidente de la consultora internacional Radar CKG. Camilo, investigador y consultor en temas de consumo y consumidor, asesor estratégico para más de 100 empresas, economista y filósofo. También es autor de diversos artículos académicos sobre microempresa, consumo, consumidor, capital cultural y mercadeo. Camilo, autor de Consumiendo, Introducción al Consumo y al Consumidor Colombiano. Le damos entonces la bienvenida para abrir estas dos jornadas, estos 2 días de nuestro Summit 2020 con ustedes, Camilo Herrera. Buenos días, ¿cómo están? A veces hay tiempos oscuros en el mundo y nos ponen a pensar cuál puede ser, lo podemos poner desde la primera diapositiva, nos ponen a pensar qué tenemos que hacer ante lo que está pasando y en realidad de dónde vienen todos los cambios de los que estamos hablando y cómo prepararnos para esa transformación que se nos vino encima. Entonces, ya fresco, déjelo ahí. De ahí arranco, no hay lío. Entonces, como economistas tenemos la maña de hablar siempre de 3 factores. Un trabajo que se llama tierra, un factor que se llama tierra, un factor que se llama trabajo, un factor que se llama capital. Y sistemáticamente estos 3 factores han movido la economía. Entonces, claramente, la relación entre la tierra y la gente se refiere a densidad poblacional, la relación entre la tierra y la producción o el capital tiene que ver con manejo de residuos, tiene que ver con un tema de capacidad de producción y la relación entre capital y población tiene que ver con riqueza, tiene que ver con concentración del ingreso y con todo esto. Esto es pura teoría, hartísima, comenzando un foro, perdónenme, pero es importante. ¿Qué le pasó al mundo? Muy sencillo. Básicamente, creció la gente, creció la plata y el planeta no creció. Y al no crecer el planeta, nos metimos en problemas gigantescos. Entonces esto lleva a 3 tendencias que están rigiendo la economía mundial. La primera se refiere que hay un aumento de la riqueza de una manera muy importante. La segunda, un aumento del envejecimiento o la edad promedio de la población. Y la tercera, un cambio climático que nos está desembocando temas fundamentales en todo lo que entendemos como negocios. Entonces, desde la perspectiva que estamos acostumbrados a verlos de riesgo, esto nos redefine el juego. Porque esta gente con mayor ingreso básicamente está exigiendo más, está pidiendo mejores bienes y servicios, está pidiendo de una u otra manera que los productos cada vez más sean nuevos, porque los productos viejos fueron los que contaminaron y los que hicieron las cosas mal, y le estamos pidiendo al mundo que los nuevos productos lleguen con una condición mucho mejor. Esta gente no tiene hijos, esta gente tiene mascotas, lo vamos a ver más adelante en detalle. Hay una transformación que ustedes ya conocen. A nivel de envejecimiento, aquí viene un reto gigantesco. La gente a una edad más alta consume completamente distinto, gasta distinto, viene el fenómeno de nido vacío, vienen necesidades de salubridad, de alimentación completamente diferentes a las que teníamos hace 5, 10, 20 años, transformando el juego. Y a nivel del mundo de calentamiento global, tenemos una priorización de la gente clara hacia buscar cosas mejores, sin saber que son mejores. La gente quiere productos saludables, la gente quiere productos viejos, la gente quiere productos nuevos. ¿Por qué quiere productos viejos? Porque los productos viejos eran mejores que los nuevos, porque los nuevos son malos y empieza a contradecirse la gente sistemáticamente como lo hacemos todos los días nosotros. Pero esto nos deja 3 valores que son los que están rigiendo nuestro comportamiento. El primer valor es el poder, estamos empoderados. El segundo valor es la experiencia, porque ya la edad es distinta, la gente sabe más del mercado. Y el tercer valor que cada vez se consolida más es la conciencia. Estos 3 valores generan 2 fuerzas que van a cambiar el mundo, que las tenemos vivas hoy. La primera se llama movilidad.
Hoy, gracias a la tecnología, el internet, los medios de comunicación y todo lo que está pasando, básicamente volvimos a ser nómadas. No nos quedamos quietos, andamos por el mundo entero. Nos comunicamos, conectamos con el mundo entero y sistemáticamente estamos buscando la forma de no estar en un sitio. No compramos casa, no compramos carros, empieza a haber una transformación gigantesca. Y en esa movilidad que tiene que ver con agilidad y con velocidad, llegamos a la segunda gran fuerza que está cambiando todo, y es el activismo político. Este activismo, ¿qué está causando? Que un joven que hoy todo le funciona en milésimas de segundo, que manda un chat y le llegan 2 chulitos azules en nada de tiempo, tiene que esperar 4 años para que haya un cambio de presidente. Tiene que esperar 4 años para que haya un cambio de alcalde. Tiene que esperar 4 debates del Congreso para que haya una ley de la República. Esto no se lo aguantan. Y el mundo entero está pidiendo cambios políticos a la velocidad de la tecnología, lo cual entendemos que es imposible, pero nos va a transformar el panorama de riesgo. Entonces metámonos a riesgo. ¿Ese poder qué significa? Que la gente cada vez va a tener más dinero. Entonces va a haber una brecha de riqueza gigantesca en el mundo que va a ser un dolor de cabeza, pero digamos que esa brecha de riqueza la sabemos administrar. ¿Dónde está el riesgo grande? En la brecha tecnológica que se le viene al mundo. Entonces les pido que levanten la mano. Por favor, ¿cuántos de ustedes usan Siri? ¿Cuántos usan Alexa? ¿Quiénes son esas 2 viejas? Esas 2 viejas están definiendo los calendarios, los comportamientos, las compras y de manera clara la cotidianidad de la gente en los países desarrollados. 35% de los hogares de Estados Unidos definen su calendario a punta de Alexa. Alexa es un robot de comunicación que tiene Amazon con el que usted habla todo el día. América Latina no tiene la más remota idea qué es eso. Entonces usted le dice a su celular: Siri, ¿qué pasó con la cita que me habías cuadrado? Le habrás dicho a Alexa que te la cuadre porque no la cuadré yo. Vaya y dígale a esa Alexa que le ayude. Y comienzan a haber unos problemas grandes que América Latina, Asia, África van a quedar muy atrás en el desarrollo tecnológico, y esto nos va a cambiar las dinámicas de mercado. El tema de envejecimiento, se nos vienen retos enormes. Las ciudades no están pensadas para cuando seamos viejos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la grata fortuna de caminar por la carrera 15 de Bogotá, viendo cómo los baldocines se levantan y le escupen a uno. Eso es imposible para una persona de 70 años. Es imposible para un coche de bebé. Las ciudades tienen que volver a pensarse, porque como están las ciudades, no están preparadas para la gente que se le viene. Y este mundo de calentamiento global y la conciencia ambiental en la que estamos nos pone un reto aún más difícil. La gente está en paranoia. Todo lo que le digan nuevo le da pánico. Y eso es lo que estamos sintiendo hoy con el famoso virus que está en el mundo. Somos básicamente neofóbicos. Cualquier cosa que aparezca nos da miedo. Entonces hace unos 4 o 5 años cogió mucha fuerza la palabra gluten, no sé si la conocen. A las mamás le da pánico el gluten. ¿Qué es el gluten? Nadie sabe. Pero si el gluten llega al colegio, usted no puede jugar con él. Coronavirus no es distinto, y una cantidad de cosas están causando un contagio de una manera muy grande, donde en realidad no solo hay pandemia, sino hay paranoia, lo cual complica el mundo. Entonces estas otras 2 fuerzas son 2 motores más complicados, porque nomadismo del que estamos hablando cambia toda la demanda de recursos naturales del mundo. El hecho de que ustedes ya no lean libros en papel, sino que estén leyendo libros en el celular, la tableta o el computador, causa que cada vez demandan más energía y más litio y oro, porque cada celular que ustedes tienen en la mano tiene oro y tiene litio en las pilas, y la descomposición del litio necesita más de 500 años en el ambiente. La descomposición de un libro necesita como 3 años. Fuera de eso, no están sembrando bosques porque ya no se producen libros, y eso está causando un problema en cuanto a captura de CO2 y emisión de oxígeno. Entonces, cosas que pensábamos que eran buenas se comienzan a devolver como enemigos. Y este activismo obviamente nos está causando lo que uno podría llamar de una otra manera una anemia política.
Hoy la gente es tan anarquista y tan dada, mi punto de vista es este, como ustedes lo pueden ver en Twitter o en redes sociales, que llegar a consensos y a acuerdos es casi imposible. Entonces, con este mapa en el que está la humanidad, es que uno dice, tenemos que jugar la economía. ¿Qué nos dijeron a nosotros cuando éramos niños? Mire, usted va a estar hasta los 5 años en la casa, de los 5 a más o menos 18 se me va para el colegio, como hasta los 23 o la edad que sea está en la universidad. Después, de una manera que yo nunca he podido entender muy bien, de los 23 a los 45, usted trabaja y cotiza. Después, usted trabaja pero no cotiza. Que el sistema pensional tiene esas locuras en Colombia. A los 60, 65 lo echan del trabajo y usted es un pensionado que se va a morir a los 75 años. Esa es la historia de vida que me dijeron a mí me iba a pasar. Entonces me hicieron la pregunta, ¿usted qué quiere estudiar? Dije, no, pues me toca trabajar la mitad de mi vida, yo tengo que estudiar algo que dé plata. Perfecto, listo. Hoy, ¿cómo es la vida? A la gente la mandan para el colegio más temprano. No sé contra quién estoy peleando, pero estoy peleando contra una señal. O el computador se bloqueó. ¿Tú funcionas? Sí, funcionas. Entonces, salgo más joven de la casa, estoy más tiempo en el colegio, estoy más tiempo en la universidad, me pensiono y por vainas de la vida me muero a los 90. A diferencia de ahí está proyectando. Ok, me muero a los 90. Muerto a los 90, tengo un lío. Hay 30 años que no sé qué voy a hacer con mi vida. Y como negocio tenemos que solucionar esos 30 años. Entonces a uno le dicen, esto nunca había pasado, esto nunca pasa tan rápido, lo que usted está diciendo es carreta. Carreta. Hace 15 días se eligió Miss Universo en Alemania y es una mujer de 35 años, 2 maestrías y tiene un hijo. 35 años. ¿Te imaginas una reina en Colombia de 35 años? ¿Volverían a competir Paola Turbay, Paola Andrea Betancourt? Y nos descuidamos y gana Susana Caldas Lemetre. Entonces estamos ante un cambio gigantesco, entendemos el envejecimiento, entendemos lo que le está pasando al mercado de manera clara. Entonces metámonos un poquito en la psicología del consumidor. ¿Qué ven ustedes acá? Pura prueba psiquiátrica, ¿qué ven acá? Una radiografía, perfecto. ¿Qué ven acá? Una máscara, perfecto. ¿Qué vemos acá? Una mariposa, perfecto. ¿Qué vemos acá? Dos caras, ok, dos caras. ¿Qué vemos acá? Entonces, esta locura de país en el que vivimos no solo tiene claramente la dificultad de una diferencia de pobreza enorme concentrada en donde no hay ciudades, sino que tenemos culturas y regiones completamente distintas y un país que crece de manera diferente a velocidad en producción y en ingreso dependiendo de la región de la que estemos hablando. Entonces, hablar de Colombia como un todo sistemáticamente es un reto. Entonces yo les hago una pregunta, ¿ustedes cómo creen que está Colombia? ¿Colombia está bien o está mal? Que la pregunta existe y la pregunta es grande. ¿Colombia está bien o está mal? Y eso nos enreda porque todo el mundo cree que las cosas de una u otra manera se están acabando y se están destruyendo, pero miremos los detalles para saber qué tan cierto es esto. La verdad es que Colombia hoy es una hormiga en una pelea de elefantes. Esa pelea de elefantes tiene nombre propio, se llaman Estados Unidos y China, que de manera sistemática están peleando por el comercio internacional del mundo. Esto parte desde el 17 de enero del 2016, cuando Donald Trump entra a la oficina oval y su asesor económico le dice, señor presidente, durante su mandato, China va a ser la economía más grande del mundo. El ego de Trump no cabe en sus pantalones y le dice, por ningún motivo, yo voy a ser la economía número 2 del mundo.
declara una guerra comercial sin entender que los países son distintos. Entonces, el 40% de la economía china es consumo de hogares. Todo lo que hacen los chinos, solo 40% de su economía llega a la gente y le sirve a la gente en su día a día. En Estados Unidos, ese número es cerca del 70% de la economía. En Colombia, ese número es cercano al 67, 66, dependiendo del año que uno mire. De toda la economía, China destina el 15% de su economía a gasto público. O sea, todos los meses el 15% del ingreso de la economía para dárselo a la gente, porque la gente lo necesita y son un país comunista y son un país de libre mercado, pero con un partido único. Perfecto. Estados Unidos destina lo mismo. ¿Cuánto creen que destina el gobierno colombiano de la economía a los hogares? Si China y Estados Unidos destinan el 15, ¿cuánto destina Colombia? ¿Nadie se atreve? El 21%. Miren la gráfica cómo va creciendo. Del año más o menos 70 que está la gráfica hasta el 90 es cerca del 9% del gasto de la economía. Después del 91 eso crece inmediatamente. Cambiamos de constitución y Colombia entra una cosa que se llama Estado Social de Derecho. Ese Estado Social de Derecho de manera clara le dice a usted que si usted nace en Colombia tiene derecho a todo. Tiene derecho a salud, a educación, a seguridad, a justicia, a quejarse, a molestar, a no votar y a no pagar impuestos. Usted puede hacer lo que quiera. Pero a diferencia de estos países, China ahorra el 40% de su economía, Estados Unidos solo ahorra el 20% y nosotros mayormente ahorramos cerca del 21-22%. ¿Dónde está el lío realmente? En el lado del comercio internacional. China le importa productos del mundo entero, Estados Unidos importa productos de muchos lados, mayormente de China, y Colombia importa del mundo entero, porque como lo vamos a ver más adelante, dependemos del mundo para producir. A nivel de exportaciones, China le exporta a todo el mundo, los gringos no tanto y nosotros tampoco. En resumen, los chinos venden más de lo que compran, los gringos compran más de lo que venden y nosotros estamos jodidos. ¿Por qué estamos jodidos? Porque a diferencia del resto de economías de las que estamos hablando, como destinamos tanto dinero a mantener el gasto público, tenemos que financiar eso. Para financiarlo, si ustedes miran en esta gráfica, Colombia está en la mitad de la tabla y alrededor de la tabla están Brasil, Japón, Corea y demás, y el resto de América Latina está por debajo de Colombia. Chile no tiene el nivel de gasto público que tiene Colombia, Perú no tiene el nivel de gasto público que tiene Colombia. Nosotros estamos a los niveles de Suecia, a los niveles de Cuba, a niveles de países que se podrían llamar de estado de bienestar, socialistas e incluso comunistas. ¿Por qué? Nos pensamos un país diferente y ese país diferente hace que tengamos decisiones de mercados diferentes. Entonces, ¿dependemos del petróleo? Claro que sí. Y el precio del petróleo nos pega durísimo, sí, nos pegó durísimo en los últimos 5 días. Pero el precio del petróleo depende de si China está creciendo. Porque si China crece, de una u otra manera, el precio del petróleo sube. Si China no crece, el precio del petróleo se frena. Entonces, hasta el viernes de la semana pasada, el precio del petróleo venía en una caída grande porque China no estaba demandando petróleo. El tema del coronavirus hace que China deje de producir, cierre puertos, cierre plantas, bloquee ciudades y deja de comprar petróleo. Esto causa que la semana pasada se pongan a hablar los de la OPEP con Rusia. Y en esa conversación, Rusia le dice a la OPEP, tenemos que bajar precios para hacer que China compre y reventar a Estados Unidos, que está produciendo petróleo barato y no nos está comprando. Arabia Saudita dijo, esa solución no funciona, unámonos, produzcamos menos para subir los precios. Viernes, mediodía, no hubo acuerdo. Sábado se levanta Arabia en un acto aún incomprensible y dice, pues si lo que quieren son precios bajos, van a tener precios bajos.
aumentó su producción un 70%, Arabia Saudita, y causa la caída de precios de petróleo que hemos visto y conocemos. Entonces, ¿qué tanto nos pega eso a nosotros? El 15% de nuestra economía son exportaciones y cerca del 22% de nuestra economía son importaciones. Entre el año 2002 y el año 2014, Colombia tuvo un precio de dólar cercano a los 2.000 pesos por dólar, más o menos dependiendo del número que uno quiera ver. Y en ese momento los industriales colombianos dijeron: es más barato traer telas de China, acero de Corea, maíz de Estados Unidos, y con eso vamos a funcionar. Cuando se voltea el tipo de cambio en el 2014 y se cambia la economía en el país, los industriales dicen: no, volvamos a comprar telas en Colombia. Ya no hay industria de telas. Compremos acero en Colombia. Paz del Río medio hace algo. Compremos maíz. Ya no hay sembrados de maíz. Dependemos para poder producir y vivir como economía de las importaciones, no de producto final. Yo no hablo de carros, celulares y computadores porque el mundo entero depende de eso. Nosotros dependemos de insumos. Entonces, si bien nuestra economía el año pasado termina creciendo al 3%, que es la gran logro que hemos tenido en los últimos años, si uno le quitara el comercio internacional a nuestra economía, ojo, lo que voy a hacer no se puede hacer. Esto es una chambonada de economista. Si le quito el comercio internacional a Colombia, deberíamos estar creciendo como economía por encima del 4%. Ese es el costo de la dependencia que tenemos del mundo en este momento. Dependemos de una cantidad de sectores que nos forzan a actuar distinto. Entonces, esa balanza comercial que hoy tenemos, que es negativa, porque le compramos más al mundo de lo que le vendemos, pues tiene una relación completamente directa con que el dólar sistemáticamente se esté devaluando. Ojo, aquí no ha habido virus, aquí no ha habido cambio de precio del petróleo, esto ya hace una semana. Solo por lo que pasa, el peso colombiano se sigue devaluando, porque se cayeron los precios del petróleo, porque se cayeron los precios del carbón, por una cantidad de cosas que ustedes conocen. Ese pronóstico del tipo de cambio que uno podría hacer de la economía en Colombia está muy por debajo de lo que de verdad es el precio del tipo de cambio en el país. Esto en español, ¿qué significa? Que desde el año 16 más o menos hay una especulación sobre el tipo de cambio en Colombia. Y esa especulación hace que el dólar esté mucho más arriba, porque hay un grupo de personas en el mercado del mundo inversionista, tanto local como internacional, que les conviene que el dólar esté arriba. Y juegan ese juego del casino fino de las acciones y de las inversiones de corto plazo y tienen el dólar arriba. Entonces, cuando nos coge a nosotros el golpe que pasó la semana pasada por esa negociación fallida entre Arabia Saudita y Rusia, el mundo entra en un contagio masivo. Ese contagio masivo causó que los precios del petróleo cayeran, las acciones en el mundo entero se fueran de cabeza y, a diferencia del resto de indicadores, el oro sistemáticamente creciera. ¿Qué están haciendo los inversionistas en el mundo? Colombia ya no es rentable, es muy arriesgado, esa gente está loca, yo saco la plata de allá. ¿Dónde la meto? La metía en petróleo, no, loco, eso se cayó. Métala en oro. Y el mundo está creciendo su demanda por oro sistemáticamente. Esto parece lejano, parece harto, parece aburrido, pero si yo les cuento a ustedes que hoy cerca del 15% de los ingresos de los BACRIM es por explotación ilegal de oro en Colombia, les estoy diciendo que se va a armar otra guerra. Que de esto está viviendo Venezuela. El ELN está sacando oro de su territorio, de alguna manera donde comercian, no es claro cómo se hace, y ayuda a mantener al régimen venezolano. Entonces, cuando se abre la bolsa el lunes, Colombia devalúa en un solo día cerca de un 6% su moneda, aumentando 226 pesos, siendo la moneda más devaluada el lunes, o sea, hace 2 días, en toda América. Y en bolsa, fuimos la tercera bolsa que más cayó, por debajo de Brasil y de Argentina. Qué pena, de Argentina y de Brasil. Primero está Argentina. Entonces recibimos el golpe de frente. Entonces todo el mundo está diciendo hoy, hay pánico, hay miedo, la economía se enloqueció.
Nosotros que estamos más en este mundo financiero sabemos que era el ajuste que el mercado tenía que hacer y que a diferencia de otros países de América Latina, lo hicimos rápido y no nos va a doler tanto. Cuando esto le empieza a pegar a Ecuador, va a ser un dolor de cabeza. Cuando esto le empieza a pegar a Panamá y a Salvador, que también están dolarizados, va a ser un dolor de cabeza. Perú no ha recibido el golpe aún tan duro, Chile va a empezar a recibirlo la otra semana. Nosotros logramos hacer el ajuste rápido y ya ayer, yo no sé qué ha pasado hoy en el mercado, no he mirado indicadores, ayer recuperamos ¿cuánto? Como 23 pesos de la moneda, un número cercano a ese, no lo tengo en la cabeza. Entonces cuando uno mira la relación precio de petróleo, tipo de cambio en Colombia, la relación desde más o menos el 2016 es casi perfecta. Si el precio del petróleo se cae, nosotros devaluamos, si el precio del petróleo se contrae, nosotros en este baile llevamos un jurgo de tiempo y Colombia o su tipo de cambio depende de en cuánto esté el dólar. Qué pena, el barril de petróleo. Entonces, hoy estamos en esta situación. Estamos en una montaña rusa que la pregunta es cómo todo esto nos va a afectar como economía y particularmente cómo nos va a afectar en los hogares. Entonces, este es el crecimiento de la economía colombiana hasta el año pasado y este es el crecimiento del mundo. Algunos años Colombia crece más que el mundo, mayormente casi siempre estamos por encima, algunos años a veces estamos por debajo. El año pasado Colombia logra crecer más que todo el mundo. Entonces uno ve que Colombia hace la tarea y gana mercado de una u otra forma. El crecimiento mundial depende completamente de los cambios del precio del petróleo. Cuando los precios del petróleo caen es porque la economía mundial cayó, cuando los precios del petróleo suben es porque la economía mundial subió, lo que hace que Colombia la relación sea técnicamente algo parecido. Cuando los precios del petróleo suben, nuestra economía tiende a frenarse, cuando los precios del petróleo bajan, nuestra economía tiende a crecer, a excepción del año pasado. En los últimos más o menos 20 meses, la economía colombiana se ha ido separando lentamente de esa dependencia económica y macroeconómica de los indicadores del petróleo y estamos creciendo por condiciones distintas. Colombia ya no crece por minería, Colombia crece por otros factores como los vamos a ver ahorita. Entonces, este tipo de cambio que tiene Colombia tiene una relación muy alta al precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube, esto cae, perfecto, eso lo entendemos. Ese crecimiento del tipo de cambio es totalmente correlacionado con esos cambios en el petróleo, causando una cosa lógica, y es que la economía colombiana crece mejor cuando el tipo de cambio está estable o de una u otra manera se frena, lo que nos está diciendo de manera clara que 2020, como lo teníamos pensado, va a cambiar. Pero ese cambio, la pregunta es qué tan grande es y qué tanto depende de todo lo que está pasando. Entonces el virus frena la demanda de petróleo, China se frena por el tema del virus, Rusia y Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita tumban el precio del petróleo. Entonces sistemáticamente hay un ajuste del mercado que no es un ajuste pequeño. Entonces Colombia tiene una balanza comercial negativa y tenemos una balanza comercial muy negativa con China, al punto de que el 70% de nuestro déficit comercial es con China. ¿A dónde voy con esto? Si China cierra los puertos en el Pacífico porque no quiere importar virus, nos va a pegar de frente. Los cálculos que se están haciendo, esto es Bancolombia, lo pueden conseguir en diferentes instancias, es que en un escenario promedio vamos a perder a nivel Colombia medio punto de crecimiento. Medio punto de crecimiento. ¿Cómo se va a transmitir eso? A nivel de grandes indicadores, lo que uno podría llamar reales, no van a ver los grandes impactos, sino los grandes impactos van a estar por el lado del sector financiero. Si China nos deja de mandar aparatos tecnológicos, que es el 48% de la balanza comercial de aparatos electrónicos de China, nos vamos a quedar sin celulares, sin televisores y van a comenzar fenómenos de escasez complicados en el mercado. Afortunadamente esta hecatombe que yo estoy planteando no está pasando,
Ustedes ahí pueden ver como aparatos eléctricos son el 54% de las importaciones, lo que viene de China, calzado es el 48%, algodón es el 35% y el gran dolor de cabeza es el renglón de arriba, productos químicos inorgánicos. Nos mandan insumos para hacer medicamentos. Si China cerrara puertos, lo cual no va a pasar, estoy siendo apocalíptico. Si China cierra puertos, en 2 meses Colombia no puede hacer acetaminofén. Ese es el nivel del juego. Entonces, claro, esto asusta, sí. Entonces, métase en lo macro. ¿Qué tan duro puede ser el golpe? Si el precio del barril se mantiene a 30 pesos, a 30 dólares por barril, la economía colombiana crece este año un 2.5. El tema no, el tema es si nos dejan de llegar cosas de China. Entonces, hay 2 efectos que son distintos. El barril del petróleo, que es la pelea árabe-rusa en este momento, y el tema de las importaciones desde China. Claro, que China es el 25% de nuestras exportaciones de petróleo, sí, pero nosotros somos muy chiquitos en el juego, China ni nos va a parar bolas ahí. Entonces, sabiendo este mapa, ¿qué le pasó a Colombia antes de todo este relajo? Colombia, el año pasado, al igual que ahorita Ciclo de Riesgos celebra sus 10 años, Colombia celebró el año pasado llegar a los 1.000 billones de pesos como economía. No sé si ustedes alcanzan a entender el número. Pongan un 1 y escríbanle 15 ceros al lado. Y si le quieren dar contexto, pongan su sueldo debajo. Y así entienden la magnitud de ese numerote, porque es que uno no alcanza a entenderlo. Es un número muy grande. Y ese número no viene solo, ese número viene con que somos la economía 32 del mundo, de 200 que mide el Fondo Monetario Internacional, es decir, no somos un país de mitad de tabla como nos dicen. Digamos, un país que tiene 200 años de república y ya emitió desde 1991 más de 2.000 leyes. Entonces, hagamos una película cortica, solo 30 años, que es la edad promedio de los colombianos y seguramente la edad promedio de esta sala. En este momento está en ejercicio el presidente Iván Duque. Hace 10 años estaba el presidente Álvaro Uribe Vélez, hace 20 años estaba Andrés Pastrana, hace 30 años estaba Virgilio Barco Vargas. Está puesto cada 10 años, por eso no aparece Samper, por eso no aparece Santos, por eso no aparece Gaviria, no es un tema político, es cada 10 años. Porque sí está manipulado para que el número 9 sí es importante en la historia de Colombia. ¿Cuál fue el hecho político más grande del año pasado? Claudia López, alcaldesa de Bogotá. La gente está feliz con eso, maravilla. Hace 10 años, el asesinato de 18 militares en la toma en Corinto, Cauca por parte de las FARC como venganza de la Operación Jaque. Hace 20 años, la muerte de Jaime Garzón. Hace 30 años, el asesinato de 3 candidatos presidenciales y 2.500 miembros de la UP en un solo año. El país en el que ustedes viven ha mutado de que asesinábamos a los candidatos presidenciales a que alguien totalmente progresista puede ser el alcalde de la capital. En crecimiento económico, básicamente estamos igual que hace 30 años, cerca de el 3-4% de crecimiento, a excepción, obvio, de 1999, tuvimos la única recesión de la historia económica de Colombia, causada por la crisis financiera, que ustedes en riesgo lo han estudiado mucho más que yo, el terremoto de Armenia, comienzo de las negociaciones en el Caguán y la selección Colombia no clasifica al Mundial. Ese año no pudo haber sido peor. Y a nivel de desempleo e inflación, pasamos de tener inflaciones del 26% en el 89 a que 30 años después la inflación es del 3.5, 3.6, 3.7. Estamos en otro país. Esa transformación que ha tenido el mercado en Colombia hace que uno se emocione al ver las cifras del país. De repente a ustedes esto no los emociona, a mí sí me emociona. Porque cuando uno le cuenta en la historia de Colombia o se la cuenta a un extranjero, el extranjero no termina de entender por qué los colombianos no estamos enamorados de este manicomio. En los últimos 14 años hubo una recesión mundial, precio del petróleo cayó 67% en 4 meses, nos devaluamos un 67%, perdimos 7.000 millones de negocios con el mercado venezolano, se frenó toda la región, nos pegó el fenómeno del Niño en el 2014, hubo un paro del sector de papa en el 2014 fuertísimo, en el 2016 un paro camionero, 3 reelecciones presidenciales, un proceso de paz, un referendo por la paz, pasamos de
Carulla AD1 después de 7 reformas tributarias y nos llegaron 2 millones de personas de otro país. Y pese a eso, su país nunca entró en recesión. Piensen en su vida. Llegó su mamá a la casa, su suegra a la casa, se trajo al cuñado bobo, remodeló, compró perro y le dio plata para comprar carro. ¿Cómo hicimos? Nadie sabe. Todos estamos intentando entender esto que el mundo llama milagro. Todo estaba dado para que esto se reventara. Entonces, si uno mira los fundamentales de Colombia, agricultura crece por debajo de la economía, industria crece por debajo de la economía, minería y construcción crecen por debajo de la economía. Los 4 motores históricos de Colombia no son los que están jalando a Colombia. ¿Quiénes son? El comercio, el sector financiero, las actividades profesionales y las actividades públicas. Estamos en otro país. Pasamos de ser un país productor de productos a ser un país productor de servicios. Y tenemos que entender que Colombia cambió y que nuestra matriz de riesgo cambió y que lo que entendíamos como Colombia, cada vez que lo entendemos cambia, porque caemos en la trampa de analizar el pasado. Entonces les hago una pregunta. Ustedes compran todos los meses algo, compran gaseosas, compran, pagan la luz, pagan el arriendo, le echan gasolina al carro, pagan el celular, lo que sea. En este momento, ¿qué producto o servicio quisieran comprar de más que no han podido comprar para meterlo en su bolsillo todos los meses? ¿Alguno que se les ocurra? ¿Quisieran tener Netflix, patinetas eléctricas, comprar Disney Plus cuando llegue en octubre a Colombia? No es fácil meter un producto al bolsillo. ¿Cómo hago para meter algo más? ¿Significa más plata? Eso no es sencillo. Ok, hagamos la pregunta al revés. Y si tuvieran que dejar de comprar algo al mes porque no tienen plata, ¿qué harían? ¿Qué es lo primero que sacrifican? ¿Qué dejarían de comprar o hacer mensualmente si no pueden pagar igual que lo que pagaron el mes pasado? ¿Qué categoría castigarían? ¿Entretenimiento? ¿Cerveza? No, cerveza no. Ni por puta. Cerveza no es negociable. Ok. Entonces complicamos la pregunta. Si tuvieran 1 hora más al día, ¿qué harían? Ir al gimnasio. Perfecto. Si tuvieran 1 hora menos, ¿se la quitan al trabajo? ¿El jefe los deja? No sé. ¿Se la quitan al sueño? ¿Se la quitan a la familia? ¿Se la quitan al transporte? ¿A qué se la pueden quitar? Estas preguntas que parecen lejanas las tienen los hogares todos los días. Entonces, nuestra economía, el año pasado que creció 3.3, creció en más del 90%, o sea, de ese crecimiento, más del 90% del crecimiento lo hicieron el consumo de los hogares. El gasto público no tuvo tanto que ver en ese crecimiento, la inversión o el ahorro tuvo mucho que ver en ese crecimiento, las exportaciones de manera particular el año pasado no hicieron casi nada y las importaciones nos quitaron más del 40% de crecimiento el año pasado. Estamos en otro país. Y cuando entendamos que estamos en otro país y que la visión que tenemos que empezar a modificarla, se nos va a facilitar el juego. Entonces pasamos de ser un país productivo a ser un país de distribución, a ser un país de información, a que hoy el que manda es el consumidor. No me refiero al comprador, me refiero al usuario. Waze es gratis y la gente hoy toma decisiones por Waze. Quítele a alguien de 25 años el celular y dígale que vaya a la casa de la mamá. No puede salir del garaje. No saben qué hacer. Hemos delegado tanto en la tecnología que las reglas de juego cambiaron. Entonces, cuando uno mira la confianza del consumidor, nos cuenta lo que nos va a pasar este año. Del año 2014 al año, del año 2010 al año 2014, más o menos esta historia de 10 años de ciclo de riesgo, el país está roto en dos. Una confianza por encima en terreno positivo y una confianza en terreno negativo.
Cuando yo miro eso, tiene una explicación clara y es el tipo de cambio. Mientras estamos a 2.000 pesos por dólar, la gente es feliz. La gente se la pasa en Amazon, con Audi y con iPhone. Las 3A: Amazon, Audi, Apple. Se voltea el precio del petróleo. De un solo golpe se revienta el precio del petróleo. Se transmite confianza del consumidor. El colombiano se ajusta en milésimas de segundo y el colombiano pasa a AliExpress, Transmilenio y Huawei y listo. Colombiano no se enreda. Comienza a subir el tipo de cambio, pero la confianza se cae en enero del 2017 a su dato más bajo de toda su historia por la implementación del IVA del 19%. Pensamos que el país iba a acabar, que esto era una locura, pero era un proceso de paz, esto no iba a pasar nada. Por fin se va Santos, llega un presidente nuevo, el mundo va a cambiar, Colombia va a recuperar el rumbo. 2 meses después todo el mundo dijo, a ese man es lo mismo, no pasó nada. Entonces lo que estamos viendo acá es que cuando el tipo de cambio sube mucho, la confianza del consumidor se cae. Ya sabemos que el tipo de cambio en marzo claramente va a estar por el orden de los 3.700, 3.650 al final del mes y vamos a tener una caída grande en la confianza del consumidor. Lo que hace que todo lo que entendíamos o teníamos planeado vaya a cambiar. ¿Que cómo va el país? Mal, siempre hemos dicho que va mal. Ustedes miran la historia de esa gráfica, como estábamos en el gobierno Gaviria, 40% de los colombianos creían que el país iba bien. Llega el gobierno Samper, la gente está tranquila, comienza el escándalo de corrupción, comienza la toma de lincias, caje humanitario, nadie quiere a Samper, el país se va a acabar. Llega Pastrana, se fue Samper, Pastrana es una maravilla. Conocimos a Pastrana, Pastrana es una desgracia con ese proceso de paz. Viene la recesión del 99, viene todo lo que ocurre en el gobierno. Llega Álvaro Uribe Vélez, queda de presidente, el país se enloquece, se enamora. Esto fue un rockstar, es un pendejo al lado de Álvaro Uribe. 70% de los colombianos creen que el país va bien. Básicamente podíamos invadir la Florida ese día. ¿Qué pasa ese día? Operación Jaque. Pasada la Operación Jaque, que Uribe es un paramilitar, que Uribe es un corrupto, que es un malvado, todos sus ministros para la cárcel. Llega Santos, Santos nos va a salvar, le da la espalda a Duque, a Uribe, a nadie le gusta eso, la gente se enloquece, comienza el proceso de paz, la confianza por el país cae, llega Duque, nos va a salvar y no pasa nada. ¿Qué cómo va el presidente? Un poquito mejor que el país, pero en la misma tendencia, va mal. Entonces cuando uno ve estas cifras y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿cómo vas tú? Mal. ¿Cómo va el país? Mal. ¿Cómo va la economía? Mal. ¿Cómo va la inflación? Mal. ¿Cómo va la seguridad? Mal. ¿Cómo te sientes tú? ¿Puedes comprar más o menos cosas que el año pasado? Yo estoy feliz. ¿Cómo así? Sí, es sencillo. ¿Cómo va el país? Mal. ¿Y tú? Bien. Esta inconsistencia en la que estamos nos tiene enloquecidos. Pero esa es la tierrita. Entonces veámosla de manera clara. 28 de agosto del año pasado. El Tiempo, muy juicioso, publica todos los días lo que usted tiene que leer. Entonces recomendaba en ese momento el editor del Tiempo, le hace estas 5 noticias y entiende qué está pasando en Colombia y el mundo. El dólar llega a 3.500 pesos. Solo cumplí con una orden de trabajo, persona que chuzó a Uribe y el país estaba enloquecido. Con cierre de parlamento comienza el Brexit en Inglaterra. Cuarto, ¿en qué van las investigaciones de Palacio? Un tema un poco ahí como de historia y de justicia. Y quinto, el Tiempo nos recomienda leer una cosa de, ¿cómo se llama la página? Lonely Planet, y es ¿cuáles son los mejores viajes en tren del mundo? Listo, perfecto. ¿Qué leyó Colombia ese día? Habla conductor del mortal accidente en Warner grabado en video. No vi el accidente, tuvo que haber sido muy grave. Segundo, polémica por fiesta de menores en piscina que termina en ropa interior. Tercero, otra vez Movistar corrió contra Nairo, estábamos en plena Vuelta a España. Cuarto, calificaciones de la Vuelta a España, que es la misma noticia de arriba. Quinto, historia de exactriz porno que ahora vive en la indigencia. O sea, el país tiene que estar muy jodido para que una actriz porno sea indigente. Entonces coge uno portafolio 2 meses después. Titular de portafolio, Colombia logra el crecimiento más grande de los últimos años, todas las economías del mundo sufriendo para no entrar en recesión, y lo que la gente lee es la deuda pública está en su nivel más alto.
no porque sea su nivel más alto, sino porque por tipo de cambio es más alto. Esta mañana, esta era la página del Tiempo. Impresionantes imágenes que deja el aguacero al norte de Bogotá. El cambio extremo del rostro de una luchadora de pelea después de haber perdido una pelea. Mujer con coronavirus estuvo en contacto con 80 personas en Medellín. Exfutbolista campeón con Nacional capturado por delitos informáticos. 2 granizadas el martes afectaron Bogotá. Se mueve caso de médico que mató a 3 atracadores en Bogotá. 7º hace luz en las calles de Italia por cuarentena de coronavirus. 7 noticias. La palabra dólar no existe. La palabra petróleo no existe. Es más importante el cambio del rostro de una luchadora, no, la más remota idea no leí la noticia, que después de que le cascaron, le arreglaron la cara, no entendí. Coronavirus aparece, la granizada de Bogotá aparece. Entonces, ¿cómo está el país? Mal. ¿Cómo está Bogotá? Mal. ¿Cómo está Medellín? Bien. Tenemos túnel y de todo, ok. ¿Cómo está Cali? Felices, 20 megaobras. ¿Cómo está Barranquilla? Dichosos. Acuérdense que esa gente piensa distinto. Ellos tienen el Malecón, ellos tienen el Junior, ellos tuvieron los Juegos Centroamericanos y el Caribe, ellos tuvieron de todo. Ahorita van a tener la Asamblea del BID y se las aplazaron. Bucaramanga, tienen carnaval. Bucaramanga, ¿cómo está? Pues felices, hasta echamos al alcalde. Listo, estaban felices. ¿Cuál es el símbolo urbano de Bogotá de los últimos 10 años? El deprimido de la 94. La palabra lo dice solo. Entonces, cuando usted tiene a Bogotá así, pues la confianza del consumidor de Colombia claramente está en terreno negativo, porque Bogotá la manda a terreno negativo. Entonces, cuando uno entiende que Bogotá, que es el jugador grande del país, 17% de la población, 25% del PIB, 36% del gasto y cerca del 55% del recaudo tributario, está deprimido, pues la economía colombiana tiene unos retos que tiene que solucionar. Mamá, ¿tú crees en el país? No. Comerciantes, ¿cómo va el país? Bien. Industria, ¿cómo va el país? Mejorando. Y se rompió el país en 2. El sector real, las industrias, los empresarios, ustedes saben y creen que el país va bien. Mi mamá dice que esto está jodido. Pero es que mi mamá son 48 millones y nosotros somos como 2. Entonces, esa brecha en la que estamos la tenemos que aprender a administrar. El país va mal, la confianza va mal, pero ¿qué está causándome eso? El dólar. Cada vez que hay una devaluación, la gente cree que el país está mal. Estas gráficas no tienen los últimos datos porque no las podemos comparar, pero sabemos que vamos a llegar a 3.600, 3.700 promedio marzo, que van a hacer que la gente crea que esta vaina se acabó, cuando nosotros sabemos que eso no es así. Entonces, cuando uno revisa los números, este es el crecimiento del gasto de los hogares en Colombia a dato de febrero publicado, aún no se publica mañana, pero ahí está el dato ya oficial con un crecimiento muy cercano al de enero. Esta es la inflación y esta inflación, gasto real y tipo de cambio. Cuando uno analiza las gráficas, el IPC contra el tipo de cambio tiende a demorarse de 6 a 9 meses la inflación en recibir el golpe de la devaluación. Entonces los hogares se demoran en recibir el golpe de la devaluación en función de esa inflación, e incluso hay momentos en que por más que ha habido devaluación o revaluación, los hogares no se dan por afectados. ¿Por qué? Porque solo el 15% del gasto de los hogares está vinculado al tema de tipo de cambio, bien sea por insumos o por importaciones directas a consumo final. Entonces, ¿que nos va a pegar el golpe? Sí, nos va a pegar. ¿Que nos va a pegar duro? No nos va a pegar duro. Antes del problema de coronavirus, antes del problema del petróleo, hubo un ruido en medios de comunicación, no sé si ustedes son tan ñoños como yo, que dijeron que salió un documento del Banco de la República que decían que Colombia era uno de los países más cerrados del mundo después de la apertura. Y hubo un debate sobre si eso era verdad o no. Afortunadamente eso es verdad y nos salvamos del golpe mundial. O si no, la transmisión hubiera sido mucho más grande de lo que estamos teniendo. Entonces, Colombia, que tiene cada vez menos niños. Sí, Colombia cambió su estructura poblacional y tomamos 2 decisiones. Los millennials decidieron tener, qué pena, no tener hijos, y nosotros los millennials tomamos la decisión de no morirnos.
Y eso transformó la ecuación completamente. Cada vez más gente quiere vivir sola. Y aunque parezca extraño, porque obviamente esto en las ciudades no es fácil de defender, la gente sigue viviendo en casas y no en edificios. Pero esto nos lleva a un hallazgo que todos ustedes ya conocen. El 23%, creo que es el número, 22,6% de la población son niños, entendido niño como menor de 14 años. Pero el 42% de los colombianos tienen mascotas. Es decir, hay más mascotas que niños en Colombia. Y esto cambió el juego. La gente tiene perro para que el perro le da un estado anímico, la gente tiene gato, yo no sé para qué, pero tienen gato. Y menos sé para qué tienen pescados. Pero la gente los tiene. Y eso está transformando la estructura de gasto en los hogares de manera grande. Entonces me meto a los hogares de frente. El gasto per cápita en Colombia sistemáticamente ha crecido. Pero si ustedes miran esta gráfica tomando como índice 100, noviembre del 15, muestra cómo en 16 caímos, en 17 caímos, en 18 medio ajustamos el per cápita y en 19 salvamos la patria. Pero aquí no hay venezolanos. Si le meto venezolanos, el per cápita se ajusta hacia abajo, dándome un dato poderosísimo. El año pasado, cada uno de ustedes compró 5 cosas más que en 2015, con el problema de que el mercado les ofrecía más de 30 categorías nuevas. Eso genera emberraque, eso genera frustración, eso genera movilizaciones sociales en toda América Latina. El freno del crecimiento del gasto per cápita después del boom 2008-2014 en toda América Latina llevó a la gente a las calles. Que ya nos había pasado una caída de esas, sí, nos pasó una en 2008-2009 por la recesión económica mundial, que esta tiene fundamentales económicos que uno podría entrar a debatir, pues claro que los tenemos y los conocemos. Pero esto que nos dejó un cambio dentro del mercado. Afortunadamente solo nos demoramos 4 años en recuperar ese gasto per cápita y no 5 como el año, como el fenómeno pasado, pero cambiamos como personas. Pasamos de comprar en tienda de barrio barato sin importar la marca y negociando el precio, a una fase en la que nos creíamos el sur de Miami. Colombia básicamente era un país desarrollado. 2.000 pesos por dólar podíamos comprar lo que fuera, la gente compraba cuanta pendejada se le atravesaba y era feliz con eso sin saber ni qué compraba, ni cómo compraba, ni dónde compraba, hasta que el mercado lo ajustó y aparece a entrar en Colombia el ecosistema de precios bajos. Aparece de uno, Ara, Justo y Bueno, Viva Colombia, Wingo, H&M, Forever 21, aparece domicilios.com, aparece el sistema Rappi, aparecen todos los jugadores que entran a cambiar de manera clara el mercado, a decirnos, le vendo barato. Cuando el mercado logra recuperarse gracias a todo ese ecosistema de precios bajos, hoy estamos en un punto en el que compramos en Carulla sin problema, vamos a de uno a comprar biscolatas, de ahí pasamos a Codabas a comprar frutas y verduras y lo que no alcanzamos a comprar le pedimos a Rappi que lo compre. Hoy hacemos 34 misiones de compra al mes, hace 6 años hacíamos 15. Cada vez vamos a más canales y eso redefinió la estructura de gasto y para ustedes obviamente el ecosistema de riesgo. Entonces, ¿qué nos pasó grande? 1, salarios más altos, aumentó salario mínimo, aumentó salario de las personas. Segundo, más créditos, el año pasado los créditos crecieron cantidades, lo vamos a mirar ahorita en detalle. Tercero, 2 millones, 1,5 millones de personas adicionales que son venezolanos en el mercado. Cuarto, mejores tasas de interés, las tasas sistemáticamente se han frenado en Colombia. Quinto, una inflación un poquito más alta que permitió que las categorías crecieran. Y sexto, y más importante que todos los anteriores, cada vez hay más pendejadas para comprar. Y eso hace que la gente quiera tener, eso hace que la gente esté buscando cómo comprar. Entonces el año pasado llegamos a 527 billones de pesos de gasto en los hogares en 50 millones de personas y cerca de 14,5 millones de hogares, con un crecimiento real del 6%, siendo el crecimiento más alto de los últimos años y siendo diciembre del año pasado el crecimiento del gasto de los hogares más alto registrado desde hace 23 años. Estábamos en una fiesta monstruosa el año pasado y ustedes saben mejor que yo, que son del mundo riesgo, que después de una fiesta
el guayabo es bravo. Y el guayabo se nos aceleró por el virus, el guayabo se nos va a acelerar por la devaluación y eso va a hacer que las cosas no sean tan buenas. Entonces el ingreso de los hogares crece cerca del 4 o 5%, el gasto crece a niveles del 7%, lo que obviamente para ustedes es claro, eso tiene que estar financiado por algún lado. Eso está financiado en tarjetas de crédito al 10%, crédito de consumo creciendo cerca del 25% en promedio anual en un momento dado, crédito hipotecario creciendo casi que al 10% y remesas creciendo a más del 20%. Si yo miro la estructura de bolsillo de un hogar en Colombia, que obviamente es lo que a ustedes les interesa, cambió completamente porque todas las tasas de interés se frenaron, al punto de que inclusive la tasa de tarjeta de crédito se separa sistemáticamente de la tasa de usura. Estos son indicadores que ustedes conocen, no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, simplemente los analizo desde el bolsillo de mi mamá. ¿Qué está viendo mi mamá? Que mientras el Banco de la República tiene la tasa quieta, las tasas bajan. Y ese va a ser un mensaje que después puede que nos salga caro. Entonces, en el año 2004, nuestro gasto con tarjeta de crédito, todo el mercado era el 4%, hoy es casi el 11%. Hipotecario era 0.5%, hoy es casi el 4%. Crédito de consumo era el 3%, hoy es casi el 15% del gasto. Remesa sigue siendo el 3% históricamente y los salarios pasaron de ser el 94% del gasto de los hogares a hoy ser el 82%. Y el servicio de deuda, que es lo que a ustedes les interesa, ya es el 14% del gasto de los hogares cada mes. Y lo que entendíamos como matriz de riesgo cambió. La gente no solo tiene que pagar cada vez más, sino que aprendió a pagar, se endeuda más, hay más gente metida en el sistema, hay más gente asumiendo servicios financieros y el año pasado del crecimiento del gasto de los hogares, los salarios explicaron que el crecimiento del salario aumentó explicó cerca del 45% del crecimiento del gasto, pero créditos de consumo explicaron el 43.7%. El año pasado crecimos endeudados. Este año esa dinámica no se puede mantener, como históricamente lo pueden ver en la gráfica, cuando crece de manera grande crédito, inmediatamente al año siguiente se va a frenar. Entonces ya comienzan a verse los ajustes, ya muchos bancos lo están haciendo, el endeudamiento parece alto, el servicio de deuda parece grandísimo dentro del bolsillo, pero si hago un análisis de riesgo financiero, estamos en uno de los puntos de riesgo financiero más bajo en el bolsillo de los hogares de los últimos años. Por eso todos ustedes como banqueros, la semana pasada llamaron a todos sus clientes a decirles un discurso más o menos así: como usted es el mejor cliente de la historia de este banco, tiene usted un crédito preaprobado de tanta plata, o le pedimos que use su tarjeta de crédito que no ha querido usar hace un jurgo de tiempo para que compre la tarjeta de crédito de otro banco. Entonces estamos en una guerra de promociones que ¿a dónde llegó? Llegó a los bancos, porque ese crecimiento del gasto de los hogares se está dando mayormente en 3 categorías: alimentos, entretenimiento y gastos varios, que crecen por encima del promedio. El resto de categorías afortunadamente crecen, pero si uno hace un mapa de análisis del crecimiento del gasto, se da cuenta que hay categorías que crecen por precios, categorías que crecen por volumen y particularmente gastos varios y entretenimiento crecen distinto al resto del mercado. En el año 2018 se vendieron en Colombia 37,8 millones de tiquetes aéreos. El año pasado llegamos a 41,2. Año 2018 se vendieron 64,1 millones de boletas de cine. El año pasado llegamos a 73 millones. La gente le está metiendo plata a entretenimiento como nunca en la historia. ¿Que vamos a ver una caída en el tema de aerolíneas y de turismo este año por el tema del virus? Seguramente lo vamos a ver. ¿Que vamos a ver una caída en el cine? Porque si la gente no se monta un avión, pues menos va a meter un cine. Ya Estados Unidos está sufriendo por esto, las ventas esperadas de las películas de lanzamiento se están cayendo. Entonces, ¿qué le pasó al bolsillo? La gente cada vez le mete más plata a alimentos, menos plata a mantenimiento del hogar, menos plata a ropa, más plata a salud, más plata a educación, más plata a entretenimiento, menos plata a transporte y comunicaciones y la misma plata a gastos varios. Comemos distinto,
Gastamos más en salud y educación por un tema de envejecimiento. En la medida en que yo me envejezco, gasto más. En salud a los 40 tomo acetaminofén, a los 50 hipertensivos, a los 60 Viagra y eso va subiendo. Cada año es una pastillita más. Educación pasamos de preescolar a universidades, a posgrados y el sistema cambió. Pero toda esta dinámica es fuertemente explicada por esos 2 millones de personas que nos llegaron del país vecino. Pasamos de tener un crecimiento poblacional cercano al 1% a tener un crecimiento casi que del 2%. Entonces revisemos quiénes llegaron. Cuando uno coge la población en Colombia y le pregunta a la gente entre 15 y 35 años, ¿usted de dónde es? 5% de los jóvenes o millennials son venezolanos. 4% de los X son venezolanos. 2% de los boomers son venezolanos. 0% de los muy viejitos son venezolanos. Listo. Son contratados informalmente, lo cual no tiene nada demasiado raro. Pero cuando uno le pregunta a la gente por clases sociales, no por estratos, sino por clases sociales, oiga, ¿usted de qué clase social? Yo soy de clase social baja. Ok, de la clase social baja, el 4% son venezolanos. De la clase media baja, el 6% son venezolanos. Ahí está el grueso del tema. De la clase media, el 3%. De la clase media alta, el 0,1%. ¿Cuánta gente de clase alta o que se declara de clase alta en Colombia es venezolana? ¿Cuánto creen? Ojo, hay 2 migraciones distintas. Una que llegó primero y nos enloqueció el sistema hipotecario. No sé si ustedes se acuerdan cómo aumentó el precio del metro cuadrado en ciertas zonas de Colombia por la llegada de esos venezolanos. Después llegó una segunda migración que es gente con menor ingreso. Tenemos 2 poblaciones que son distintas. Y eso nos cambió el juego. Y ese cambio de juego está haciendo que nuestra población sea más grande, que el 3% ya oficialmente de nuestra población sea venezolana y que de los 640 millones de dólares que recibimos al mes de remesas, estemos mandando 21, 22 millones de dólares a Venezuela como remesas negativas. O sea, esto ya se metió en la economía, aumentó el desempleo, aumentó la cantidad de desempleados. Ay, no empecemos a pelear otra vez. Aumentó la cantidad de desempleados, pero aumentó la cantidad de ocupados en Colombia. Entonces, cuando uno ve todas estas transformaciones, la pregunta es ¿qué se nos viene este año? Entonces, ¿qué sabemos de este año? Que según todos los operadores, Colombia va a ser de los países que más crece en América Latina, que estamos haciendo la tarea bien y que todo el mundo nos ama. Perfecto. Entonces, el gobierno dice que somos el país que más crece en la región. Bueno, entre los grandes sí, pero está por encima de nosotros Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Panamá. Que son chiquitos, tal vez sí, el gobierno no le guste ni los ponga en las listas, es otra historia, no sé por qué no lo hace. Comienza ley de crecimiento económico a afectar gasto de los hogares. Primer impacto va a ser la devolución de IVA entre 30 y 80 mil pesos mensuales a personas de niveles de ingresos bajos en Colombia. Segundo, la reducción de aportes en salud y pensiones a personas con cotizaciones menores a 2 salarios mínimos. Ingresos medios, la declaración de renta subió cotas, pasamos de que la cota estaba en 3.600.000 y la subieron a 4 millones, se va a liberar una cantidad de plata ahí, nos quitaron el impuesto que estaba montado en la ley de financiamiento del 18 del 2% para viviendas que usted comprara por encima de los 980 millones de pesos y comienza en ingresos altos un golpe duro que es la declaración de renta sobre dividendos, que es en realidad donde el golpe va a ser más grande. Por el otro lado, le quitaron todos los impuestos a medicamentos, vamos a tener 3 días sin IVA, sector financiero tiene una sobretasa que ustedes la entienden mejor que yo y redujeron renta en el resto de las empresas. ¿Eso en español qué le significa a mi mamá? Que este año el gobierno no va a quitar del mercado 10 billones de pesos. De chiripa tenemos este colchón para aguantar el golpe. Si nos hubiera cogido la crisis de coronavirus y la crisis de petróleo en otra condición, el golpe sería mucho más grande. Entonces, ¿qué viene este año? Es un año que es cambio de década. Eso suena tonto porque sabemos que no es cambio de década, sino cierre de década, pero en el sector de belleza esto ya generó un crecimiento en ventas en cremas humectantes del 23%. Tan pronto usted entra a una nueva década, la gente se siente vieja.
y empiezan a cambiar categorías, empieza el mundo de alimentos a tomar unas decisiones distintas, empiezan a pasar cosas diferentes. Es bisiesto, un día más, pero tenemos 2 días laborales menos este año. No es un año electoral. ¿Eso qué significa en español? Van a haber paros todos los meses. Las movilizaciones sociales son la única forma de activismo político en Colombia, por eso comenzamos en ese momento. Segundo, no hay elecciones en Estados Unidos, que ayer casi que se definió el candidato demócrata. En teoría hay Copa América, Eurocopa y Olímpicos de Tokio, ni idea, no sabemos qué pueda pasar. Y viene un ataque cinematográfico monstruoso. Viene Bond 25, Godzilla vs. Kong, viene Mulan, viene Black Widow y Wonder Woman. Si ustedes miran, la gran mayoría son películas de mujeres. Viene un mundo femenino durísimo. Entonces el gasto de los hogares va a seguir creciendo este año, pese a todo lo que nos está pasando, porque estamos saliendo de los ajustes que tenemos que salir. Y esos ajustes nos permiten hacer que el mercado esté funcionando bien. Pasamos de los 2.000 pesos por dólar, que nos transformó el mercado de una manera importante, la implementación del IVA, y hoy estamos recuperando el mercado. La economía va a seguir creciendo, pese al golpe mundial y dependiendo obviamente de la magnitud de ese golpe mundial. Pero el mensaje en las industrias es relativamente sencillo: tenemos viento de cola. Y ese viento de cola nos está diciendo que todas las empresas creen que las cosas van bien. Y de una u otra manera todas las empresas van a salir al mercado al mismo tiempo. Eso va a hacer que el mercado se vuelva más pequeño. O llegamos primero a venderle al cliente o llegamos con una forma distinta a venderle al cliente. Si no lo hacemos, perdemos todo. Entonces, siguiendo con la tradición de yo no sé cuántos años dictando la charla de este evento, este es mi correo electrónico, ese es mi Twitter, ese es mi Instagram. El que quiera esta presentación yo personalmente se la mando, no tengo ningún problema. Es de libre circulación, igualmente seguramente Beatriz se las va a pasar en las memorias, pero de repente ustedes tienen afán de llevarla alguna vaina esta noche o quieren estar aburridos y volver a verla, no sé. Podemos buscar la forma de que eso pase. Entonces somos unas hormigas en pelea de elefantes, el tipo de cambio va a afectar el mercado, estamos comerciando mal, tanto importando mal como exportando mal. El gasto va a seguir creciendo de manera importante y este año viene una gran expansión del gasto público. Si uno mira, esta es la película de lo que nos está pasando. Aquí no está metido coronavirus, aquí no está metido dólar, porque son cosas temporales que se van a ajustar antes de mitad de año, a menos de que pase algo extraño. Por eso es que de alguna manera me atrevo a decirles que desde el punto de vista de Radar y el mío personal, uno no puede decir que Colombia está mal. Muchísimas gracias.